Muy bien, aquí tenemos una radiografía de tórax que se ve un poquito distinta. ¿Por qué? Porque es de un paciente pediátrico. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues por el tamaño del corazón, es ligeramente más grande en relación al corazón de un adulto. ¿Ya lo vieron? Entonces, es una radiografía de un paciente pediátrico. Además, otro tip, vean las fisis de crecimiento. Este huesito no ha terminado de cerrar. Pues ahí nos damos cuenta que es un paciente pediátrico. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ahora sí a los mapas de interpretación. ¿Qué es esto? ¿Cómo la debo abordar? Porque a veces nos llevan el estudio, a veces la patología no es tan evidente y entonces tenemos que recurrir a una metodología. Esta metodología de interpretación, siempre que sigamos una metodología, nuestros diagnósticos van a ser mejores porque vamos a evaluarlo de forma sistematizada. Primero, el tipo de estudio, ¿sale? Es una radiografía posterior-anterior, es una antero-posterior, viene con técnica para pulmones, viene con técnica para tórax óseo. Primero, identificar eso. La ficha de identificación del paciente. Pasa y no muy poco frecuente que estamos evaluando una imagen y es de otro paciente distinto. Entonces ya le estamos dando un diagnóstico que no es porque nos pasaron una solicitud errónea o abrimos en nuestra pantalla un estudio de otro paciente. Verificar que la identificación del estudio que estamos haciendo corresponda con la del paciente. Y ahí hay varios datos, el nombre, la fecha de nacimiento y la edad. ¿Sale? Después nos pasamos a la técnica, todos los factores que ya hablamos, de más de 8 costillas, la radiografía centrada, la penetración que sea adecuada, que se vea la columna, viene en la técnica. Ya después todos estos tips, ok, ¿eso es correcto? Bien, vamos al motivo de envío. ¿Por qué me están enviando a este paciente? Solemos prestar más atención cuando nos piden un diagnóstico específico. Si me dicen, es un paciente que viene de ingreso a empresa, ya sabemos que 29 de 30 estudios van a salir normales. Pero si nos dicen, están descartando un derrame pleural, es para un estudio preoperatorio, siempre vamos a tener más atención cuando nos mandan el motivo del envío o el diagnóstico en la solicitud. Y después ya nos pasamos, ya la gente que tenemos años revisando radiografía de tórax, pues muchas veces ya desde que nos ponen la radiografía ya detectamos la patología. A veces es muy evidente y cuando no es muy evidente, entonces tenemos que hacer la evaluación sistemática, que es la que vamos a ver en las siguientes. Y finalmente, ya que evaluamos una, dos o tres problemitas, sacar nuestras conclusiones de ese estudio. Técnica de interpretación uno, algunas personas dicen, pues revísala de arriba a abajo, de derecha, perdón, de izquierda nuestra a derecha o de derecha del paciente a izquierda del paciente y de la periferia al centro, ¿sale? Entonces, la pueden revisar como ustedes quieran, pero esta es una técnica para que no se les vaya nada, ¿no? De nuestra izquierda a nuestra derecha y ahí se van revisando, bueno, tejidos blandos, huesos, costillas, pulmones, se pasan a todo lo que del mediastino, corazón, pulmón derecho, etcétera, o de la periferia hacia el centro de los dos lados. Otra técnica de interpretación, empezar por los tejidos blandos, después pasarse a los campos pulmonares, después pasar a los ilios pulmonares, evaluar la vía aérea completa, las estructuras del mediastino, la silueta cardíaca, si está de buen tamaño, se evalúa el índice cardiotorácico que ya evaluamos, los diafragmas y los recesos. ¿Cómo se llaman los recesos? Este receso se llama cardio, frénico derecho, cardio, frénico izquierdo, los recesos, esto es un receso costo, frénico derecho, costo, frénico izquierdo. Porque si hay derrame, se va a ir hacia las zonas más declives y si no lo vemos en la PA, pues lo vamos a buscar en la proyección lateral, sobre todo cuando la sospecha es alta. Y por último, las estructuras óseas, desde los cuerpos vertebrales, los pedículos, las apófisis espinosas, las uniones costovertebrales, todos los arcos costales, las escápulas y en muchas ocasiones se ven cambios también en las articulaciones glenohumerales. Y bueno, la parte más interesante para verificar que aprendimos, vamos a ver algunos casos de patología frecuente, ¿sale?
El paso más importante cuando ustedes van a una radiografía de tórax es que sepan si es normal o es anormal. Ya cuando detectan ustedes, este no es un estudio normal, ya el que sepan, bueno, es un estudio que no es tan normal, a veces no van a saber qué es, pero ya saben que tienen que acudir o con el radiólogo o con el médico tratante para indagar, porque recordemos que la radiografía de tórax es un estudio de tamiz, es un estudio inicial. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, con la cardiomegalia. No todos los corazones, las siluetas cardíacas grandes son cardiomegalia. ¿Qué causas puede haber para un crecimiento cardíaco? Si la radiografía se tomó antero-posterior en lugar de posterior-anterior. Si el paciente es obeso, recordemos que entre las dos capas del pericardio se puede acumular grasa. Un paciente con obesidad va a tener un corazón, una silueta cardíaca más grande que un paciente delgado. Los pacientes embarazadas, ¿qué pasa? El bebé que están gestando empuja el diafragma hacia arriba y puede hacer más horizontal el corazón. Entonces es común que las embarazadas simulen cardiomegalia. Líquido de ascitis, igual, cuando incrementa el líquido de ascitis es cuando el hígado no funciona bien, echa mucho líquido al interior del abdomen y ese líquido puede empujar el diafragma hacia arriba y simular cardiomegalia. Síndrome de la espalda recta, cuando la columna no tiene la cifosis normal, cuando está rectificada, puede empujar el corazón hacia adelante y hacer que se vea más grande. Pectus excavatum es cuando tenemos el esternón, que es el huesito que tenemos adelante, está aplastando el corazón, puede simular que la silueta cardíaca se vea más grande. La cardiomegalia, ya vimos el índice cardiotorácico, ¿sale? Línea media, se traza una línea recta hacia el contorno derecho de la aurícula, línea media, también se traza hacia la izquierda. Estos dos se suman y se dividen entre la anchura total del tórax, evaluada desde la parte interna de la costilla hasta la parte interna de la otra. Y esto en un adulto tiene que estar en menos de 50%. Aquí me faltó decirles, cuando crece de más, por ejemplo, cuando sube a punto 55, vamos a hablar de una cardiomegalia grado 1. Cuando sube de punto 60, grado 2, y cuando sube más de 60, grado 3. O lo pueden hacer tan sencillo como estas líneas, ¿sale? Si el corazón supera el índice cardiotorácico, pero está todavía en el tercio medio, es una cardiomegalia grado 1. Cuando se acerca ya al tercio externo del tórax, grado 2. Y cuando el corazón toca incluso la pared costal, es una cardiomegalia grado 3. ¿Puede suceder eso? Sí, sí lo vemos muy frecuente. La dextrocardia, muchas veces vamos empezando como técnicos y no marcamos nuestra radiografía. Entonces, la dextrocardia es muy poco frecuente, uno por cada 10,000 nacimientos. Entonces, prácticamente que cuando veamos un corazón a la derecha, esa radiografía o la tenemos al revés o no nos la marcaron bien, porque en realidad la dextrocardia es muy poco frecuente. Recordemos que el corazón siempre debe mirar hacia la izquierda. Cuando detectemos algo así, vamos con el técnico, verificamos si estuvo bien tomada y si es necesario la repetimos, porque es un diagnóstico muy poco frecuente. Derrame pleural. Cuando tenemos estos repliegues que les mencionaba, los senos cardio y costofrénico deben ser picudos. Cuando no están picudos, hacen un signo de menisco, como estos dos que estamos haciendo aquí. Ese es un derrame pleural. Vean también aquí, tenemos este repliegue que debería ser picudo, está ovalado. ¿Ya vieron? Esto es un derrame pleural. Para eso sirve la radiografía lateral, para detectar derrames pleurales sutiles. O hay derrames pleurales que son muy evidentes. Vemos todo un borramiento de los recesos cardio y costofrénicos del lado izquierdo con un nivel en menisco, se le llama una imagen radiopaca en todo el hemitórax derecho. Incluso vemos que la silueta cardíaca derecha está empujada hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque tiene demasiado líquido. Es un derrame pleural hecho y derecho. Y en la proyección lateral vemos simple y sencillamente mayor radiopacidad porque se están sumando las densidades de los dos pulmones y vemos estos niveles en menisco también, tanto en el receso anterior como en el receso posterior. Un caso de una cavitación. ¿Qué es la cavitación? El pulmón, que es un tejido blando, se solía infectar hace más de
30, 40 años había mucha tuberculosis, no había campañas de vacunación masivas. La tuberculosis se da por un bicho que se llama Mycobacterium tuberculosis. Ese bichito se metía al pulmón y no lo podía sacar el cuerpo humano. Entonces iba haciendo una caverna, iba haciendo una cueva dentro donde el cuerpo le trataba de echar calcio para aislarlo, seguía creciendo ahí y echaba líquido al interior. Entonces provocaba estas imágenes de cavernas que eran muy frecuentes verlas hace 30, 40 años. Cavernas donde se ve una imagen radiolúcida, redonda, oval, con un nivel líquido aire. Esa es una caverna y en México al menos eso era muy típico de diagnosticar una tuberculosis. Pacientitos con derrame pleural lámina, cuando es muy sutil, en pacientitos, vean, esto tuvieron que hacer un acercamiento para verificar que hay un derrame oculto. En paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, cuando se da esto, pues el corazoncito tuvo un infarto, no está latiendo de forma adecuada, entonces ya no avienta la sangre como debería, se empieza a estancar líquido en los pulmones y se puede detectar con una radiografía de tórax. Aquí un pacientito con otros datos, además de tener derrame pleural, borramiento de los recesos cardiofrénicos, vemos también que hay incremento de la trama broncovascular, también tenemos un infiltrado reticular que rebasa los tercios externos de ambos pulmones, son datos de insuficiencia cardíaca congestiva. Si este pacientito además viene con dolor precordial, con datos de bajo gasto, es decir, está pálido, no se puede levantar, apenas puede respirar, este paciente se está infartando y está haciendo insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, otro tema interesante, cómo detectar si están bien los catéteres y los tubos torácicos para los médicos que trabajan en urgencias, en hospitalización, viendo pacientitos internados. Pues bueno, es muy frecuente. ¿Cómo sé si están bien el tubo endotraqueal, la punta de sonda de traqueostomía, el catéter venoso central, la sonda de pleurostomía, el marcapasos, la sonda nasogástrica? Pues aquí están los secretos. El tubo endotraqueal, su punta se debe localizar a 5 centímetros de la carina, todavía hasta 3 centímetros, pero ya si está más cerca, ya es peligroso. ¿Por qué? Porque podemos estar dando respiraciones a un solo pulmón. Eso obviamente es riesgoso para el paciente. La punta de la sonda de traqueostomía tiene que estar entre el estómago, que es en la herida del cuello, y la carina. El catéter venoso central debe estar con la punta en la vena cava superior. Ahorita vemos unas imágenes. La sonda de pleurostomía, pues depende. Si es para drenar neumotórax, que es cuando se metió aire anormal, tiene que estar situada hacia arriba porque el aire anormal se va hacia el ápice de los pulmones. Y si es para drenar un derrame pleural, tiene que estar colocada póstero inferior porque es para drenar un líquido y el líquido tiende a ir hacia abajo. Los marcapasos, generalmente se coloca una punta en el ápex del ventrículo derecho y otra en la aurícula derecha o en el seno coronario. Los marcapasos son artefactos metálicos que ponen los cardiólogos para ayudar al corazón a la función eléctrica. Las ondas nasogástricas generalmente tienen que estar en la punta en el estómago. Vamos a ver algunos ejemplos. Catéter venoso central, estos generalmente se meten por la vena subclavia, ya sea izquierda o derecha, o se pueden meter también por las venas yugulares. Entonces vemos el acceso y la punta tiene que estar en la vena cava superior o cerca de la entrada de la aurícula derecha. Eso es lo normal. Este pacientito, vean cómo trae todo opacado los dos pulmones, una cardiomegalia. Es una radiografía anteroposterior con todos sus defectos. Los marcapasos, como les decía, son aditamentos electrónicos que se meten igual por acceso subclavio. Vean aquí dos cablecitos. Uno dijimos que tenía que estar en la punta del ventrículo derecho y otro en la aurícula derecha. ¿Qué hacen estos aparatitos? Este trae un marcador del ritmo. Entonces le suelta una descarga eléctrica de 60 80 veces por minuto al pacientito para recordarle a su corazón que tiene que latir a ese ritmo, ¿sale? Estos generalmente se ponen a pacientitos que tuvieron algunos infartos, que hicieron algunos bloqueos de rama o que tienen algunas zonas del corazón que no laten de forma adecuada y se les pone el marcapasos. La sonda nasogástrica generalmente la vamos a ver que viene desde arriba, viene por la línea media por el esófago, tiene que bajar hacia la unión esofagogástrica y quedarse la punta alojada acá en la cavidad gástrica, ¿sale? Entonces, si llegan a ver la sonda gástrica que se va hacia acá, pues aguas, porque esa se queda en un bronquio y más allá de que no va a estar cumpliendo su función de drenar el estómago,
va a constituir un peligro para la vía aérea. Bueno, algunos ejemplos de un paciente con hipertensión pulmonar primaria. ¿Quién hace esto? Es la hipertensión pulmonar primaria, es una patología congénita que se hereda generalmente. Vean, botón de la aorta y botón de la pulmonar. Generalmente el botón de la pulmonar no tiene que rebasar una línea que una el ventrículo con la aurícula. Este botón está muy rebasado, no nada más eso. También del lado derecho tenemos una gran prominencia adyacente a la aurícula derecha. Un paciente con, y además vean, la cardiomegalia que tiene este paciente tiene un gran crecimiento de cavidades de forma generalizada y una cardiomegalia pues prácticamente grado 3. Derrame pericárdico, acuérdense que dijimos que había dos capitas que recubren el pericardio, el corazón se llama pericardio, cuando se acumula líquido en exceso en ese espacio se hace un derrame pericárdico. ¿A quién le puede dar? Pacientes que tengan enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, o pacientitos que sufrieron alguna herida punzocortante, etcétera. Ahí esos pacientitos pueden tener un derrame pericárdico. Esta imagen clásica es de insuficiencia cardíaca congestiva, es un edema en alas de mariposa. Vean la similitud, cómo se ven, así como está todo abierto, los cilios pulmonares, un infiltrado reticular generalizado bilateral que rebasa los tercios externos de ambos pulmones. Este paciente se está infartando. ¿Vale? Cuidado, este paciente viene con dolor, se están hinchando sus pulmones y está en alto peligro de muerte. Bueno, como conclusiones, la radiografía de tórax es el estudio más solicitado en los departamentos de imagenología. La radiografía de tórax es un excelente método de tamiz para valorar la patología cardíaca o pulmonar. Cuesta muy poco, es uno de los estudios más baratos y en poco tiempo nos puede dar diagnósticos útiles. La radiografía portátil solo se debe solicitar cuando el paciente no tiene opción. Es un paciente postrado, se está infartando, pesa mucho, no puede bajar a la sala de rayos X. Bueno, hacemos las portátiles. Siempre que vayamos a evaluar una radiografía de tórax, hay que evaluarla con la sospecha clínica en mente, saber por qué me la están pidiendo. Y cuando tengamos duda, ya vi que no es un estudio normal, pero no logro identificar bien cuál es su problema. Hay que bajar a preguntarle al médico. Cuando tengamos dudas si la técnica es correcta, hay que preguntarle al técnico. Y también siempre hablar con el médico que está tratando al paciente de forma directa, porque nos puede aclarar muchos hallazgos que no tengamos en mente. Ahí les voy a dejar estas referencias, algunos son libros impresos, ¿sale? De la radiografía de tórax, pero también hay referencias electrónicas ya muy adecuadas para que ustedes sigan aprendiendo de este tema. Bueno, gracias, hasta aquí llegamos con la radiografía de tórax.